He pasado toda mi vida sirviendo al Señor, dedicándome a su obra, predicando su mensaje y guiando a quienes buscan su verdad. Durante décadas, estuve en el púlpito, dando sermones llenos de convicción, advirtiendo a las personas sobre las consecuencias de alejarse de Dios e instándolas a aferrarse a su fe. Nunca dudé de que estaba caminando en el propósito que Él había puesto delante de mí, y nunca imaginé que mi propia fe sería puesta a prueba de una manera que me sacudiría hasta lo más profundo. Mi nombre es Pastor David, y lo que estoy a punto de decirles no es solo otro testimonio, es una advertencia, un mensaje urgente que me dio Jesucristo mismo. Si eligen ignorarlo, temo que no estén listos para lo que viene. Durante meses antes del día en que todo cambió, sentí un peso presionando mi espíritu, una pesadez que no podía explicar, como si una fuerza invisible estuviera tratando de decirme algo. Cada vez que abría la Biblia, era como si las palabras gritaran más fuerte que antes, instándome a prestar atención, a prepararme. Las escrituras sobre el fin de los tiempos, sobre el arrepentimiento, sobre el llamado a las personas a alejarse de su maldad, parecían saltar de la página, casi como si hubieran sido escritas específicamente para este momento de la historia. Al principio, lo descarté como una simple carga de un pastor que ama a su rebaño, la preocupación natural de un pastor que vela por su pueblo. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Algo estaba por venir. Podía sentirlo en mis huesos. Los sueños comenzaron poco después, visiones vívidas e inquietantes de caos, desastres y personas que gritaban confundidas. Vi aviones cayendo del cielo, ciudades consumidas por el fuego, personas corriendo aterrorizadas. Pero la parte más horrorosa fue que nadie parecía entender por qué estaba sucediendo. En un sueño en particular, vi una gran oscuridad que se extendía sobre la tierra, tragándose todo a su paso. Traté de advertir a las personas, pero no me escucharon. Se reían, se burlaban, seguían con sus vidas como si nada estuviera mal, como si todo continuara como siempre. Cuando me desperté de ese sueño, mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor, y supe que no eran pesadillas comunes. Eran advertencias. Empecé a predicar con aún más urgencia, diciéndole a mi congregación que estábamos entrando en un momento crítico, que el mundo estaba cambiando de maneras que todavía no podíamos ver y que necesitábamos volver a la oración como nunca antes. Algunos escucharon. Otros lo descartaron como otro sermón apasionado. Pero no podía quitarme la sensación de que algo terrible se acercaba, algo que no se podría evitar a menos que la gente se volviera a Dios. Era un domingo por la mañana y acababa de terminar de dar un sermón que me había dejado físicamente exhausta. Había hablado sobre el arrepentimiento, sobre la importancia de buscar al Señor mientras todavía se lo podía encontrar, sobre cómo el mundo se había alejado demasiado de la verdad. Cuando bajé del púlpito, una sensación extraña me invadió. Mi visión se nubló por un momento y una oleada de vértigo me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del banco más cercano para no caerme. Sentí una opresión en el pecho. Un dolor agudo me recorrió el brazo. Y en ese instante, supe que algo iba terriblemente mal. La congregación corrió hacia mí, sus voces se mezclaron en una confusión de pánico. Alguien llamó a una ambulancia, otros rezaron por mí, pero apenas podía oírlos. El dolor se intensificó. Mi respiración se volvió superficial. Y en cuestión de segundos, mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, los sonidos de la gente gritando, la visión de rostros preocupados inclinados sobre mí. Todo comenzó a disolverse en la nada. Luego, el silencio. No solo la ausencia de sonido, sino un silencio tan profundo, tan abrumador, que era como si el mundo entero hubiera sido tragado por una fuerza invisible. Ya no podía sentir el dolor en el pecho. Ya no podía oír las frenéticas oraciones de mi congregación. Y ya no podía sentir el peso de mi cuerpo. Era como si me hubieran separado de todo lo que alguna vez había conocido. Por un breve momento, pensé, esto es todo. Mi tiempo se acabó. Pero tan pronto como ese pensamiento cruzó por mi mente, me di cuenta de algo extraño.
Ya no estaba tirado en el suelo de mi iglesia, rodeado de gente. En cambio, estaba flotando, ingrávido, suspendido en un espacio vasto e infinito. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo tendido sin vida, mi rostro pálido, mis brazos flácidos. La gente a mi alrededor seguía gritando, sus manos extendidas hacia mí, pero yo ya no estaba allí. Una sensación de calma me invadió, no paz, no miedo, solo una quietud inquietante, como si estuviera en un lugar donde el tiempo mismo se hubiera detenido. Quería moverme, hablar, gritar, pero no podía. Simplemente estaba allí, existiendo en un estado que no entendía. Entonces, algo cambió. Una fuerza, más poderosa que cualquier otra que hubiera conocido, comenzó a alejarme de mi cuerpo. Estaba siendo atraída hacia algo, aunque no tenía control sobre hacia dónde iba, la oscuridad que me rodeaba dio paso a algo más, algo que hizo temblar mi alma, no de miedo, sino de asombro. No se parecía a nada que hubiera visto antes, un reino que desafiaba toda explicación. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba en el mundo de los vivos. No sé cuánto tiempo permanecí en ese lugar. El tiempo no parecía existir allí. Pero en medio de ese silencio, tomé conciencia de una presencia. Al principio, era distante, casi como un susurro en el viento, pero luego se hizo más fuerte, más poderosa. Podía sentirla moverse hacia mí, llenando cada parte de mi ser con una sensación que era a la vez aterradora y abrumadora. Siempre había predicado sobre el cielo, sobre el más allá, sobre estar ante Dios, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Me sentí expuesta, como si cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, quedara al descubierto ante esta presencia. Y entonces, por primera vez desde que había dejado mi cuerpo, escuché una voz. No era una voz cualquiera. Era una voz que llevaba el peso de la eternidad, una voz que resonaba con tal autoridad y poder que cada fibra de mi ser temblaba en su presencia. Eso era todo, solo mi nombre. Pero en ese momento, supe exactamente quién era. No había duda. Estaba de pie en la presencia de Jesucristo mismo. Pensé que mi vida había terminado, pero era solo el comienzo de algo mucho más grande. Ya no estaba en mi cuerpo. Lo sabía con una certeza que era más profunda que el pensamiento, más profunda que la comprensión. Era un conocimiento que iba más allá de la comprensión humana. Flotaba sobre la escena debajo de mí, observando cómo se desarrollaba el caos en tiempo real. La congregación seguía reunida a mi alrededor, con el rostro desencajado por el pánico, con las voces superpuestas mientras gritaban pidiendo ayuda, un milagro, algo, cualquier cosa, que me trajera de vuelta. Vi unas manos que me presionaban el pecho, alguien que me practicaba RCP, otra persona que sujetaba mi muñeca flácida, buscando desesperadamente el pulso. Sin embargo, a pesar de la urgencia del momento, no sentía dolor. No sentía miedo. Solo había desapego, una extraña, casi inquietante sensación de calma, mientras observaba todo desde arriba. Era como si estuviera viendo un momento congelado en el tiempo, uno que ya no me pertenecía. Debería haber estado desesperada por regresar, por luchar por mi vida, por aferrarme al cuerpo que me había llevado a través de tantos años de ministerio. Pero no era así. Una parte de mí sabía, de alguna manera, en lo más profundo, que nunca podría regresar. Todavía no. Entonces, sin previo aviso, sentí que algo cambiaba. Una fuerza invisible pero innegable me atraía, como si unas manos invisibles hubieran agarrado mi alma. No tenía control sobre ello, no tenía forma de resistirme. Era más fuerte que la gravedad, más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. La escena debajo de mí, mi cuerpo sin vida, la gente que me amaba, las oraciones desesperadas, comenzó a desdibujarse, a estirarse y distorsionarse hasta que no fue más que un eco distante en mi mente. Me estaban alejando, arrancándome del mundo familiar y arrojándome a algo completamente desconocido. Al principio no había nada. Ni luz ni oscuridad.
Solo un vacío infinito, un espacio que desafiaba toda descripción. No estaba vacío ni lleno. Simplemente era. El silencio que había allí era diferente del silencio que había sentido cuando mi cuerpo se desplomó por primera vez. Este silencio estaba vivo. Tenía peso. Me oprimía, me rodeaba por todos lados, llenaba cada centímetro de mi ser. No podía moverme. No tenía manos, ni pies, ni cuerpo. Y aún así, seguía existiendo. Seguía siendo yo. Aunque todo lo que una vez me había definido, mi carne, mi nombre, mi título de pastor, ahora parecía no tener sentido. Ya no estaba en un mundo de cosas materiales. Había entrado en algo mucho más allá de eso. Al principio fue un susurro, tan débil que casi lo descarté como mis propios pensamientos. Pero no eran mis pensamientos. Era algo más. Algo más. Era distante, pero venía de todas partes a la vez, resonando en lo más profundo de mí. Llamaba mi nombre. En el momento en que lo escuché, una fuerza como de fuego se extendió por todo mi ser, consumiendo cada parte de mi ser. No era una voz como la que hablan los humanos. No vibraba en el aire ni viajaba a través de ondas sonoras. Era algo más grande, algo más puro, algo tan poderoso que llegó directo a mi alma y tiró de mí. Ya no flotaba. Me movía, rápido. Más rápido de lo que podía comprender. El vacío a mi alrededor se retorció y cambió, y de repente, estaba cayendo. Pero no era una caída como en el mundo físico. No había gravedad, ni viento que me pasara, ni sensación de peso. Era como si me estuvieran atrayendo hacia abajo, a un lugar más allá del tiempo mismo. La nada había desaparecido, reemplazada por algo que no tenía palabras para describir. No era ni luz ni oscuridad. No era un lugar que hubiera visto antes, pero de alguna manera, sabía que había existido mucho antes de que yo naciera. El aire era pesado, pero no de manera física. Era pesado en un sentido espiritual, denso con una presencia que no podía ver pero que podía sentir en cada parte de mí. Aunque mis ojos no podían ver nada más que el extraño espacio que me rodeaba, lo supe. Sabía que algo estaba allí. Observando. Juzgando. Una presencia diferente a todo lo que había encontrado antes. Un terror que nunca había conocido en la vida me agarró, más profundo que el miedo, más profundo que el terror. Era una conciencia, una comprensión, de que estaba parado ante algo tan más allá de mi comprensión que mi propia alma tembló. Me sentí expuesta, como si todo lo que había hecho, cada pensamiento que había tenido, estuviera siendo puesto al descubierto. Podía sentirlo moverse a través de mí, no solo viendo mis acciones sino entendiendo las intenciones detrás de ellas, los motivos ocultos, los pecados silenciosos que nunca había dicho en voz alta. Una nueva fuerza entró en el espacio, no dominando la presencia que ya estaba allí, sino de pie junto a ella. Y entonces lo vi. No puedo explicar cómo lo supe, porque ninguna palabra podría haberme preparado para la visión que tenía ante mí. Pero en el momento en que mis ojos se posaron sobre él, lo supe. Había pronunciado su nombre 1.000.000 de veces, predicado su evangelio, dedicado mi vida a servirle, y sin embargo, nada. Nada podría haberme preparado para lo que vi en ese momento. Él no era solo una figura de la Biblia. No era una idea, una historia o una imagen creada por la imaginación del hombre. Era real. Estaba vivo. Y estaba de pie justo frente a mí. Su presencia no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Irradiaba amor de él, un amor tan abrumador que debería haberme consumido por completo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, había algo más, autoridad. Poder. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese único momento, mi alma tembló. Porque en sus ojos, lo vi todo. Vi las profundidades de mi propia alma, las cosas que había hecho bien, las cosas que había hecho mal. Vi un amor tan profundo que podía romper incluso el corazón más duro.
Y, sin embargo, también vi la verdad. Una verdad tan innegable que ninguna mentira, ninguna excusa, ninguna justificación podría oponérsele. Entonces habló. Y cuando lo hizo, su voz fue como un trueno y una misericordia a la vez. David, dijo. Abrí la boca para hablar, para responder, pero no pude. Porque en ese momento, entendí, estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Entonces lo vi y mi alma tembló. Me quedé congelada, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada más que existir bajo el peso de su presencia. No hay palabras humanas para describir lo que fue mirarlo a los ojos. No eran solo ojos que me veían. Eran ojos que me conocían, cada parte de mí, cada pensamiento que había tenido, cada secreto que había guardado, cada momento de debilidad, cada vez que había fallado, cada vez que había dudado, cada vez que me había cuestionado si realmente estaba caminando en su voluntad. Todo estaba allí, expuesto ante él. No había nada oculto. Ninguna máscara. Ninguna excusa. Ninguna justificación podría protegerme de su mirada. Y, sin embargo, incluso en esa claridad insoportable, había amor. Un amor más allá de la comprensión humana. Un amor tan vasto, tan profundo, que aunque veía mis fracasos, aunque conocía mis defectos, aunque podía ver cada pecado, no había condenación en él. Mis rodillas se doblaron bajo mi peso, aunque no estaba de pie sobre ningún terreno que pudiera reconocer. Era un instinto, algo más profundo que el pensamiento, algo que sucedía porque tenía que suceder. Porque, ¿cómo podría alguien estar de pie en presencia del Rey de Reyes? Quise gritar, hablar, explicarme, decir algo, cualquier cosa. Pero mi voz se había ido. Mis pensamientos se habían ido. Todo lo que podía hacer era temblar ante la abrumadora realidad de quién era él. Entonces habló de nuevo. Su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era fuerte, pero tenía más poder que el trueno más fuerte. No era suave, pero tenía más dulzura que el susurro más tierno. Era a la vez una espada y un consuelo, que atravesaba cada ilusión, cada distracción, cada falsedad, mientras que al mismo tiempo me llenaba de una paz tan absoluta que pensé que podría disolverme en ella. El sonido de mi nombre en su voz envió un escalofrío a través de mi alma. No era solo un nombre. Era mi existencia entera, hablada como si me conociera desde antes de la fundación de la tierra. Jesús se acercó, sin apartar la mirada de la mía. Aunque me sentía indigna de mirarlo, no podía apartar la mirada. Era como si la verdad misma me mantuviera en mi lugar, obligándome a enfrentar todo lo que había sido. Has sido fiel, dijo. Has pronunciado mi nombre. Has advertido a mi pueblo. Lo has llamado al arrepentimiento. Y sin embargo, el tiempo es corto. Y el mundo no está escuchando. El peso de sus palabras se instaló profundamente en mi espíritu, más pesado que cualquier cosa que hubiera soportado antes. Se avecina un gran temblor, continuó, y su tono, aunque lleno de dolor, tenía una autoridad que hizo temblar mi alma. El mundo está dormido. Ciego a lo que se acerca. Se han alejado de mí. Han puesto su fe en ídolos, en hombres, en el poder, en la riqueza. Han silenciado mi voz. Pero yo no me quedaré callado. Mientras hablaba, empecé a sentir que algo cambiaba a nuestro alrededor. La atmósfera cambió. Y de repente, ya no estaba frente a él en ese reino indescriptible. En cambio, estaba viendo una visión desplegarse ante mí, tan real como el aire que una vez había respirado. Lo primero que vi fue el cielo. Era brillante y claro, tal como debía ser. La gente caminaba, hablaba, seguía con sus vidas cotidianas, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Pero luego, en un instante, algo cambió. Un silencio inquietante cayó sobre todo. Los pájaros dejaron de cantar. El viento dejó de soplar. Incluso el ruido del mundo, automóviles,
voces, sonidos distantes, se desvaneció en un silencio completo. Entonces, el suelo tembló. No fue un terremoto normal. No fue un temblor. Esto fue algo más. Algo más. Era como si la tierra misma estuviera gimiendo, como si la creación misma estuviera gritando en apuros. Entonces, el cielo se oscureció. Observé con horror cómo los aviones caían del cielo, con los motores fallando en el aire, sus trayectorias girando mientras se dirigían en espiral sin control hacia el suelo. Las ciudades de abajo estallaron en pánico. La gente gritaba, corría, desesperada por encontrar refugio. Luego, incendios. Los edificios ardían. El humo llenaba el aire. Vi ciudades enteras consumidas por el caos. Sus calles llenas de gente que no tenía idea de por qué estaba sucediendo esto. Algunos clamaron a Dios. Otros lo maldijeron. Algunos cayeron de rodillas aterrorizados. Otros intentaron fingir que no era real. Y en medio de todo eso, vi líderes, hombres poderosos, figuras influyentes, gobernantes mundiales, de pie entre los escombros. Se gritaban unos a otros, se culpaban mutuamente, exigían respuestas que ninguno de ellos podía dar. Vi a Donald Trump, con el rostro desencajado por la preocupación, de pie en una sala llena de otras figuras políticas, todas ellas con un aspecto tan perdido como la gente de fuera. Tenían poder, tenían influencia, pero no tenían control sobre lo que estaba sucediendo. Entonces, la peor parte. Vi iglesias. Muchas de ellas estaban vacías, con las puertas cerradas, los bancos cubiertos de polvo como si hubieran sido abandonados hace mucho tiempo. Las que todavía estaban llenas de gente estaban llenas de una fe tibia, gente sentada en silencio, sin orar, sin arrepentirse, sin buscar a Dios. Solo esperando, confundida, sin saber qué hacer. La voz de Jesús resonó a mi lado. Aunque no podía verlo en ese momento, podía sentir su presencia. Esto es lo que viene, dijo. Mientras observaba el caos que se desarrollaba ante mí, me di cuenta de que no era un castigo de Dios. Era la consecuencia de un mundo que le había dado la espalda. A menos que la gente se vuelva a mí, continuó, con su voz llena de dolor, esta será su realidad. Quise llorar. Quería gritarle a la gente, sacudirla, decirle que despertara antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía hacer nada. Yo era simplemente un testigo, de pie ante aquel que tiene todas las cosas en sus manos, observando el futuro que esperaba a quienes se negaban a escuchar. Y entonces, en medio de la destrucción, vi algo más. Algo que no esperaba. Algo que Jesús quería que yo entendiera antes de que fuera demasiado tarde. Esto es lo que vendrá a menos que la gente se vuelva a mí. Mientras permanecía paralizado, observando la destrucción que se desarrollaba ante mis ojos, quería creer que esto era solo una visión de posibilidades, una advertencia de lo que podría suceder en lugar de lo que sucedería. Pero en el fondo, sabía que esto era más que un simple vistazo del futuro. Era una revelación de un mundo que cosechaba lo que había sembrado. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable, sus ojos fijos en el caos que se extendía ante nosotros. No había enojo en su expresión, ni ira, solo tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía más pesada que la destrucción que estaba presenciando. Esto no es obra mía, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. Este es el camino que la humanidad ha elegido. Me esforcé por entender. Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué lo permites? Se volvió hacia mí, y en ese momento, sentí el peso de una verdad que había predicado durante años, pero que nunca había comprendido por completo hasta ahora. No fuerzo a mis hijos a amarme, dijo Jesús. Les he dado libre albedrío y ellos han elegido rechazarme. Me han dejado de lado, reemplazando la verdad con mentiras, reemplazando la rectitud con orgullo, reemplazando mi presencia con ídolos de su propia creación. Mientras hablaba, la visión cambió.
Los incendios y los aviones que caían se desvanecieron, reemplazados por una nueva visión, una mirada más cercana a los corazones de las personas que habían permitido que esta oscuridad tomara el control. Vi a un hombre en una oficina imponente, vestido con un traje elegante, mirando su reflejo en el cristal de la ventana de su rascacielos. Sus cuentas bancarias rebosaban, su nombre tenía poder, pero en sus ojos había un vacío que ninguna cantidad de riqueza podría llenar. Vi a una mujer que se desplazaba sin parar por su teléfono, comparándose con las vidas de los demás, consumida por el deseo de más atención, más belleza, más validación. Tenía todo lo que el mundo le decía que necesitaba, pero su corazón se asfixiaba bajo el peso de todo ello. Vi familias divididas, no solo por la distancia física, sino por el resentimiento, la ira, las heridas que quedaron sin sanar. Hermanos que no se habían hablado en años. Niños que resentían a sus padres. Esposas que se habían convertido en extrañas bajo el mismo techo. Vi iglesias, una vez llenas de voces de adoración, ahora vacías. O peor aún, llenas de personas que solo fingían creer, que asistían por tradición pero que ya no tenían fuego en sus corazones. Vi líderes, políticos, celebridades, figuras de poder, predicando mensajes de egoísmo, de indulgencia, de compromiso, alejando cada vez más a millones de personas de la verdad. Y lo peor de todo, vi la ausencia de oración. La gente solía orar. Solían clamar a Dios en tiempos de problemas, en tiempos de alegría, en tiempos de necesidad. Pero ahora, vi a una madre sentada en su auto, abrumada, agotada, con el espíritu quebrantado, pero nunca invocó el nombre de Jesús para recibir fuerzas. Vi a un hombre que luchaba contra la adicción, desesperado por escapar. Pero en lugar de buscar a Dios, se volcó en otra bebida, otra dosis, otro momento de falso consuelo. Distracciones con ídolos, con cosas que prometían satisfacción pero que solo profundizaban su vacío. Con cada momento que pasaba sin oración, la oscuridad se hacía más fuerte. Por eso el mundo se desmorona, dijo Jesús, su voz como un susurro que tenía más peso que un trueno. Yo podía sentirlo, podía sentir el vacío que se había apoderado del mundo, la separación entre Dios y su creación. Nunca fue que Dios había abandonado a su pueblo, fue que su pueblo lo había abandonado a él. Las lágrimas ardían en mis ojos mientras veía a la gente sufrir, sin darse cuenta de que tenían el poder de detenerlo, de cambiarlo todo. Pero se negaban a verlo. Señor, dije con voz entrecortada, ¿qué se puede hacer? ¿Es demasiado tarde? Jesús se volvió hacia mí, y por primera vez desde que comenzó esta visión, vi algo en su expresión que me dio esperanza. No, dijo. No es demasiado tarde, pero el tiempo se acaba. El mundo que nos rodeaba comenzó a cambiar de nuevo, las ciudades en llamas, las almas perdidas, las sociedades que se desmoronaban, todo se desvaneció en el fondo, y me quedé de pie ante él una vez más. El dolor en sus ojos todavía estaba allí, pero ahora, había algo más, un llamado a la acción. Dígales, dijo, su voz firme e inquebrantable. Diles lo que deben hacer antes de que sea demasiado tarde. Cuando esas palabras salieron de sus labios, sentí que algo se agitaba en lo profundo de mi espíritu, un llamado, una misión, una orden que no podía ignorar. Porque no era solo una advertencia, era una instrucción, una súplica, una última oportunidad. Entonces Jesús se volvió hacia mí y sus palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Diles lo que deben hacer antes de que sea demasiado tarde. Jesús estaba de pie frente a mí, con sus ojos fijos en los míos con una gravedad que me hizo escalofríos en el espíritu. Había visto la destrucción, el colapso de las naciones, el sufrimiento de las personas que no tenían idea de por qué su mundo se estaba desmoronando. Había visto las consecuencias de abandonar a Dios, de perseguir la riqueza, el poder y los placeres fugaces mientras ignoraba al único que realmente podía salvar. Pero ahora, cuando la visión se desvanecía y el peso de la realidad me oprimía, supe que simplemente presenciarlo no era suficiente. Algo tenía que cambiar, y Jesús estaba a punto de decirme exactamente lo que tenía que hacer.
Él dio un paso más cerca, y aunque ya había sentido la profundidad de su amor, ahora había algo más en su presencia, un llamado, una orden, una advertencia que no podía ignorar. El tiempo es corto, dijo con voz firme pero llena de urgencia. Muchos están dormidos, sin darse cuenta de lo que viene. Pero si suficientes personas se vuelven a mí, detendré la oscuridad. Tragué saliva, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar sería más que un simple consejo. Sería una hoja de ruta para la supervivencia, no solo para individuos, sino para naciones enteras. Jesús levantó la mano, y en un instante, palabras, verdades claras e innegables, llenaron mi alma. No eran solo instrucciones, eran la diferencia entre la vida y la muerte, entre la misericordia y el juicio, entre la esperanza y la destrucción. La voz de Jesús era firme. Diles que la oración no es un ritual. No es un último recurso. Es la única manera de permanecer conectados conmigo. Vi a personas que decían seguir a Dios, pero que solo oraban cuando necesitaban algo, cuando llegaban los problemas, cuando se apoderaba de ellos la desesperación. Decían palabras sin fe, sin creer que alguien realmente los estuviera escuchando. Pero luego vi a los que oraban a diario, los que verdaderamente conocían a Jesús, que lo invocaban con sinceridad, con constancia. Y había algo diferente en ellos. Estaban protegidos donde otros estaban sumergidos en el miedo. Se mantenían firmes donde otros estaban perdidos en la confusión. Tenían claridad. La voz de Jesús resonó en mi alma. La oración no es para mi beneficio, es para el de ellos. Sin ella, no oirán mi voz. Sin ella, estarán ciegos a lo que viene. La escena cambió y vi a personas que ocultaban sus pecados, convenciéndose de que mientras nadie lo supiera, seguían siendo justos. Vi pastores que predicaban la santidad mientras en secreto se entregaban al orgullo, la lujuria y la codicia. Vi hombres y mujeres que levantaban las manos en adoración, pero albergaban odio en sus corazones. La expresión de Jesús se oscureció, no de ira, sino de tristeza. No es solo la rebelión abierta lo que los separa de mí. Son los pecados ocultos, los que se niegan a confesar, los que pretenden que no existen. Vi a personas agobiadas por cargas que ni siquiera sabían que llevaban encima, falta de perdón, resentimiento, celos secretos, los compromisos silenciosos que habían hecho con el mundo. Y lo peor de todo, creían que estaban bien. Creían que sus pecados eran demasiado pequeños para importar. Dígales que incluso el pecado más pequeño, si no se arrepienten, abre la puerta a la oscuridad. Si no limpian sus corazones, no resistirán lo que viene. La visión cambió de nuevo y vi multitudes de personas pendientes de cada palabra de políticos, celebridades, personas influyentes que afirmaban tener las respuestas. Algunos de estos líderes fueron elogiados como salvadores, otros fueron condenados como la causa de todos los problemas. Pero lo que más noté fue que todos buscaban soluciones en los hombres. Nadie miraba a Jesús. Ponen su esperanza en los gobernantes, en los gobiernos, en las políticas. Pero ningún hombre puede salvarlos. Ninguna elección, ninguna ley, ningún movimiento puede deshacer lo que viene. Solo yo puedo. Vi a personas adorando a sus líderes como si fueran dioses. Vi a otros maldiciendo a sus enemigos como si su destrucción trajera paz. Y me di cuenta de que todos estaban distraídos. Estaban tan concentrados en las batallas de este mundo que habían olvidado la verdadera batalla, la batalla por sus almas. Entonces Jesús dijo algo que me sacudió. Díganles esto, si confían en los hombres para salvarlos, serán destruidos junto con ellos. Pero si confían en mí, los cubriré con mi misericordia. Vi personas que decían seguir a Jesús, pero sus corazones estaban llenos de odio. Despreciaban a quienes pensaban diferente, votaban diferente, creían diferente. Veían a sus enemigos como malvados, como seres sin redención. A los mismos que se burlaron de él, le escupieron, lo clavaron en ese madero, y lo oí decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús se volvió hacia mí. Si no oran por sus enemigos, no me están siguiendo verdaderamente. Me mostró que muchos cristianos estaban permitiendo que su odio creciera, y que ese odio estaba envenenando sus propias almas. Les impedía escuchar la voz de Dios, recibir su paz, mantenerse firmes en la tormenta que se avecinaba. Díganles, dijo Jesús. Si no pueden amar a sus enemigos, no me conocen. Y si no me conocen, ¿cómo se mantendrán firmes cuando llegue el temblor? Yo todavía estaba procesando todo lo que él me había dicho, todavía captando el peso de lo que debía hacerse, cuando de repente, la visión cambió de nuevo. Cayó una oscuridad, diferente a todo lo que había visto antes. Era más profunda, más pesada, más sofocante. No era solo destrucción. Era algo peor. Me volví hacia Jesús, con el pánico creciendo en mi alma. Señor, ¿qué es esto? Y su respuesta me hizo sentir un escalofrío. Esto es lo que pasa si se niegan a escuchar. Entonces, él me mostró algo que me llenó de terror. El aire a mi alrededor se hizo más pesado, y la presencia de Jesús, aunque todavía llena de amor, tenía un peso que oprimía mi espíritu. Sabía que lo que él estaba a punto de mostrarme era algo para lo que no estaba preparada, algo que me cambiaría para siempre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, aunque ya no tenía un cuerpo físico. Era un instinto, una reacción a la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. Las visiones anteriores habían sido horribles, pero esto era diferente. Esta era la advertencia final. La visión de lo que sucedería si el mundo se negaba a volver a Dios. La oscuridad llegó primero. No era como la ausencia de luz, sino una fuerza propia, que se extendía por la tierra como una enfermedad. Vi a líderes, hombres y mujeres en el poder, de pie en podios, dirigiéndose al mundo con promesas vacías. Sus rostros estaban tensos, sus palabras calculadas. Vi a Donald Trump entre ellos, de pie en una sala llena de figuras poderosas, sus voces chocando, sus discusiones frenéticas. Pero a pesar de toda su influencia, estaban indefensos. Sus políticas, su riqueza, sus ejércitos, nada de eso podía detener lo que se avecinaba. No había acuerdo entre ellos, solo miedo disfrazado de confianza. Solo argumentos disfrazados de soluciones. Eran líderes sin dirección, gobernantes sin control. El mundo debajo de ellos se estaba desmoronando, pero aún se negaban a mirar más allá de sí mismos para encontrar respuestas. Entonces, estallaron las guerras, no una, ni dos, sino muchas. Las naciones se volvieron contra las naciones. Las alianzas se rompieron de la noche a la mañana. Vi soldados marchando por calles en ruinas, los rostros de civiles cubiertos de polvo y lágrimas, sus casas reducidas a escombros. Oí sonidos de explosiones, de sirenas aullando en la distancia, de gente que clamaba por ayuda que nunca llegó. El aire estaba cargado de humo. El cielo, que ya no era azul, sino gris, pesaba con el peso de la destrucción humana. No se trataba solo de una guerra entre países, sino de una guerra dentro de los países. La violencia llenaba las calles. El caos se convirtió en la nueva normalidad. Las personas, que antes eran vecinas, se convirtieron en enemigas de la noche a la mañana. Luego llegó la hambruna. Los campos se secaron. Los ríos se agotaron. Las tiendas se vaciaron. Los padres abrazaban a sus hijos hambrientos, con los ojos hundidos y las voces débiles. Vi filas de personas esperando comida que nunca llegaría. Los gobiernos luchaban por mantener el orden mientras la desesperación se convertía en anarquía. Los ricos intentaron aferrarse a su riqueza, creyendo que los salvaría. Pero ahora no valía nada. El papel y las monedas no podían llenar un estómago vacío. El oro y las inversiones no podían producir agua de la tierra seca. Los números en las pantallas que alguna vez dictaban la riqueza de las naciones perdieron significado. Los bancos se desmoronaron. Las empresas cayeron.
Las economías que habían resistido durante siglos colapsaron de la noche a la mañana. Los que habían depositado su confianza en sus sistemas financieros ahora vagaban por las calles, buscando una manera de sobrevivir en un mundo que ya no tenía lugar para ellos. Vi a personas que alguna vez se consideraron exitosas, directores ejecutivos, inversores, hombres y mujeres poderosos, reducidas a la nada. Miraban a su alrededor con incredulidad, incapaces de comprender con qué rapidez todo se había derrumbado. Luego vino la persecución. El mundo, buscando a alguien a quien culpar, dirigió su odio hacia los creyentes. Vi a los cristianos perseguidos, sus iglesias quemadas, sus reuniones obligadas a esconderse. El mundo que alguna vez había tolerado la fe ahora la veía como una amenaza, un problema que debía erradicarse. Vi a un hombre predicando en las calles, advirtiendo a la gente que se volviera a Dios, pero fue arrastrado y sus palabras silenciadas por la fuerza. La gente seguía buscando a alguien más a quien culpar. Culpaban a los gobiernos, culpaban a los partidos políticos, culpaban a la economía y se culpaban entre sí. Pero ni una sola vez miraron hacia adentro. Ni una sola vez reconocieron que habían abandonado a Dios, que le habían dado la espalda a aquel que podría haberlos salvado. Me volví hacia Jesús, con el alma temblando de dolor. Señor, susurré, mi voz apenas se me escapaba, ¿no hay nada que pueda detener esto? No hay manera de cambiar lo que viene. Me miró y, por un momento, vi algo en sus ojos, algo que no era tristeza, algo que no era dolor. Era esperanza. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que la visión cambiara. La oscuridad no se desvaneció, pero en medio de ella, apareció algo más, algo diferente a todo lo que había visto antes. Cuando mis ojos se posaron sobre él, me di cuenta de que Jesús estaba a punto de mostrarme algo hermoso. La destrucción que había presenciado era abrumadora y su peso pesaba sobre mi alma. Había visto un mundo desgarrarse, un pueblo que había rechazado a Dios y ahora estaba cosechando las consecuencias de su rebelión. Pero justo cuando pensé que toda esperanza estaba perdida, justo cuando la oscuridad parecía demasiado espesa para penetrarla, Jesús levantó su mano y todo cambió. Una nueva visión surgió ante mí. Al principio, fue sutil, un destello de luz en medio de una oscuridad abrumadora. Pero luego, cuando me concentré, los vi, un remanente. Estaban dispersos por toda la tierra, de pie en lugares donde el caos había consumido todo lo demás, pero no habían sido tocados. Mientras el miedo se apoderaba de los corazones de millones, ellos se mantuvieron firmes. Mientras la gente corría desesperada, buscando una seguridad que no existía, estos permanecieron inquebrantables. Sus ojos estaban llenos de paz, sus manos se alzaban en oración, sus espíritus estaban vivos con algo que el mundo no podía comprender. Esta, dijo Jesús, es la esperanza que queda. Miré más de cerca, tratando de entender quiénes eran estas personas y por qué no habían sido consumidas por la destrucción que había visto momentos antes. No eran los más ricos, ni los más poderosos, ni los más educados. Eran hombres y mujeres comunes y corrientes, pero había algo extraordinario en ellos. Ellos me conocían, continuó Jesús, y porque me conocían, no tenían miedo. El remanente era pequeño comparado con el resto del mundo, pero ardían como antorchas en la noche. Estaban protegidos, no por armas, ni por muros, ni por medios terrenales, sino por la presencia de Dios mismo. El hambre no los tocó. Las guerras no los quebraron. El odio no los consumió. Aun cuando el mundo se burlaba de ellos, los rechazaba y trataba de silenciarlos, ellos se mantuvieron firmes. Jesús se volvió hacia mí, su voz llena de autoridad. Esto es lo que se debe hacer. Los que me buscan encontrarán refugio. Los que andan en justicia serán cubiertos. Aunque el mundo se estremezca, ellos no serán conmovidos. Vi hogares donde las familias se reunían para orar, alzando sus voces en adoración mientras la destrucción se desataba afuera. Vi iglesias, no las grandes catedrales que una vez estuvieron llenas de multitudes que buscaban entretenimiento,
sino pequeñas reuniones ocultas donde los verdaderos creyentes se reunían en fe. Vi milagros. Alimentos que aparecían donde no los había. Agua que fluía en lugares que se habían secado. Enfermedades que se curaban sin explicación. El mundo estaba en crisis, pero estas personas vivían bajo una realidad diferente, un reino diferente. ¿Cómo pueden las personas ser parte de este remanente?, pregunté, con mi corazón desesperado por saber. ¿Qué deben hacer? La respuesta de Jesús fue simple pero innegable. Deben volver a mí, no solo con palabras, sino con el corazón. Deben andar en obediencia, en fe, en oración. Deben rechazar los ídolos de este mundo y fijar sus ojos en la eternidad. Sentí la urgencia en sus palabras. No se trataba simplemente de creer en Dios cuando fuera conveniente. Se trataba de vivir en su presencia, de estar apartados, de negarse a ser como el mundo, incluso cuando el mundo exigía compromisos. Estas personas habían elegido a Jesús por encima de la comodidad, el éxito y la seguridad. Y por eso estaban cubiertos por su protección. La comprensión me golpeó como un rayo. La esperanza no se había perdido. Solo había estado escondida en aquellos que estaban dispuestos a caminar por el camino angosto. Volví a Jesús, con la mente dando vueltas y el espíritu abrumado. Entendí lo que debía hacer, pero tenía una última pregunta, una pregunta que había estado ardiendo dentro de mí desde el momento en que comenzó esta visión. Lo miré a los ojos y pregunté, Señor, ¿cuándo sucederá esto? Y su respuesta lo cambió todo. Me paré ante Jesús, con el alma temblando, mi mente corriendo con todo lo que había visto, la destrucción, el sufrimiento, la oscuridad que consumía al mundo. Era demasiado para soportar. Y, sin embargo, en medio de todo eso, había visto esperanza. Un remanente. Un pueblo apartado. Aquellos que permanecieron fieles a Dios, incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero todavía necesitaba entender. Todavía necesitaba saber si lo que había visto era inamovible, o si había una oportunidad real, de cambiarlo. Mi voz salió débil, casi vacilante, pero tenía que preguntar. Señor, ¿todo esto sucederá realmente? No hay manera de detenerlo. Jesús me miró, su expresión llena de tristeza y amor. Por un momento, solo hubo silencio. El peso de ese silencio se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ahora. Entonces habló, y sus palabras llevaban tanto una advertencia como una promesa. Si suficientes personas regresan a mí, mostraré misericordia. Las palabras me golpearon como un diluvio. Aún había tiempo. Aún había esperanza. Aún había un camino. La oscuridad que había visto, el sufrimiento que me había sacudido hasta lo más profundo, no era inevitable. No estaba escrito como un destino que no se pudiera cambiar. Era una consecuencia, un camino que la humanidad se había impuesto, pero que aún podía alterarse. Pero luego Jesús continuó, y sus siguientes palabras me dieron escalofríos. Si no se vuelven atrás, dijo, las advertencias se harán realidad. Entendí. Dios no era el que enviaba la destrucción, sino la humanidad misma la estaba atrayendo. Las guerras, el colapso económico, la hambruna, la persecución, no eran castigos enviados desde el cielo, sino los resultados naturales de un mundo que había rechazado a su Creador, un mundo que había elegido el egoísmo en lugar de la rectitud, la avaricia en lugar de la generosidad, el odio en lugar del amor. A menos que la gente despertara, a menos que se arrepintiera, a menos que volviera a Jesús, el temblor que había visto no sería solo una advertencia, sino que sería el futuro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la urgencia me recorría el cuerpo. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Jesús miró profundamente en mi alma, y en ese momento, sentí que cada miedo, cada duda, cada vacilación se derretía bajo la pura fuerza de su amor. Se acercó más y, aunque su presencia todavía era abrumadora, ya no me sentía aplastada bajo su peso. En cambio,
Sentí que algo más surgía dentro de mí, una misión, un llamado, un propósito más grande que yo. Sus ojos sostuvieron los míos y luego pronunció las palabras que cambiarían todo. En el momento en que lo dijo, todo a mi alrededor cambió. La visión del remanente, la oscuridad, la destrucción, todo se desvaneció. Sentí que algo me jalaba, me arrastraba hacia atrás, lejos de su presencia, lejos de ese lugar sagrado. Una fuerza más fuerte que cualquier otra que hubiera conocido se apoderó de mí y caí. No era como la caída que había sentido antes cuando fui arrastrada hacia la visión. Esto era diferente. Esto era violento, rápido, incontrolable. Sentí como si mi alma misma estuviera siendo arrastrada a través del espacio, corriendo hacia algo que casi había olvidado, el peso de mi cuerpo, el latido de un corazón, la sensación de aire llenando mis pulmones. Abrí los ojos de golpe y estaba jadeando, desesperada por respirar. Me dolía el pecho, mis extremidades se sentían pesadas, mis oídos zumbaban con el sonido de voces que gritaban a mi alrededor. Había vuelto. Estaba viva. Pero sabía sin lugar a dudas que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando desperté, jadeando, supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había muerto, clínicamente, médicamente, innegablemente, pero allí estaba, respirando de nuevo, con el corazón latiendo, mi cuerpo vivo. Pero no había vuelto igual. Lo que había visto, lo que había oído, lo que Jesús me había revelado en ese lugar no era solo una visión, no era solo un sueño. Era un mensaje, una advertencia, un llamado a la acción que no podía ignorarse. Había presenciado las consecuencias de un mundo que se alejaba de Dios, la destrucción, el miedo, el caos que vendría si la gente se negaba a regresar a Él. Había visto un remanente, aquellos que eligieron la fe en lugar del miedo, la rectitud en lugar de la rebelión, la verdad en lugar del engaño. Había visto la protección de Dios sobre aquellos que permanecieron cerca de Él, aquellos que se negaron a ser sacudidos por la oscuridad que los rodeaba. Y ahora, estoy aquí para decirte, este mensaje es para ti. No es algo que se pueda ignorar, ni algo que se pueda esperar, ni algo que se pueda tomar a la ligera. El tiempo es corto. Las advertencias ya se han dado, pero Jesús, en su misericordia, sigue llamando a la gente a que regrese antes de que sea demasiado tarde. No tienes que tener miedo de lo que viene. No tienes que vivir con miedo del futuro. Pero hay una cosa que debes hacer, volver a Él. Comienza a orar de nuevo. No solo cuando necesites algo, sino todos los días. La oración no son solo palabras, es la conexión entre tú y Dios, la protección que te mantiene firme cuando el mundo se tambalea. Arrepiéntete del pecado, incluso de los pecados secretos, aquellos que nadie más conoce. Jesús los ve todos y no está aquí para condenarte, está aquí para liberarte de ellos. Pero debes tomar la decisión de soltar, de alejarte de lo que te separa de Él. Deja de confiar en líderes humanos para que te salven. Solo Jesús puede hacerlo. El mundo seguirá fallando, pero Jesús nunca lo hará. Fija tu mirada en Él, no en el caos del mundo, y Él te guiará a través de lo que venga. Y lo más importante, ama y ora incluso por tus enemigos. El mundo está dividido, lleno de odio, lleno de personas que quieren destruirse entre sí. Pero Jesús nos llama a un camino diferente. Si no puedes amar, si no puedes perdonar, entonces nunca conocerás verdaderamente el poder de la misericordia de Dios en tu propia vida. Regresé para decirte, esta es tu oportunidad. Tienes una opción. Puedes ignorar este mensaje, fingir que no se aplica a ti, volver a la vida normal. O puedes ser parte del remanente que se mantendrá firme cuando llegue el temblor. ¿Cuál elegirás? Y déjame decirte que hay aún más que Jesús me reveló, cosas sobre los días venideros, cosas que sorprenderán a muchos, cosas que la gente necesita escuchar. Si quieres saber qué viene después, mira mi próximo vídeo. Porque lo que Jesús me mostró es algo que cambiará todo.
Este es el mensaje más urgente que he compartido jamás. Ahora, está en tus manos. Si este mensaje te llegó, si crees que la gente necesita escucharlo antes de que sea demasiado tarde, dale me gusta a este vídeo, compártelo y suscríbete para que más personas puedan verlo antes de que se acabe el tiempo.